Hola, soy su amigo IRDI TV y hoy les contaré una historia que pocos saben en Guatemala o simplemente no lo enseñan en el colegio. La verdad me dieron ganas de hacerlo porque vi un video en YouTube sobre alemanes que decía como título Alemanes los civilizadores, lo cual me pareció una cagada. Bien, comencemos. El video hablaba de que los alemanes eran unos civilizadores por haber venido a Guatemala y haber plantado café. Ellos se volvieron los dueños de las tierras en distintos departamentos de Guatemala como Alta Verapaz, Totonicapán entre otros, pero la verdad de civilizadores no tenían nada, pues las tierras que les concedieron eran tierras que les había sido expropiada a los pobres indígenas de Guatemala. Estos germanos bárbaros y racistas explotaron a los pobres indígenas de Guatemala. Desde que vinieron solo se enriquecieron a costa del trabajo forzado de la población. Durante mucho tiempo se ha pensado que los alemanes aportaron mucho a nuestro país, pero la verdad es que no es así. Es cierto que trajeron técnicas para elaborar la cerveza, que por cierto es deliciosa, pero todo esto a costa de la explotación del indígena como si fueran ganado. Aunque el contexto histórico es distinto, hoy veo gente que aún defiende estos terribles ideales. Por ejemplo, Ricardo Méndez Ruin de Fundaterror, claro ejemplo de facho y de la podredumbre del país que nos tiene sumidos en un estado semifeudal y muy atrasado. Esta sociedad conservadora nos sigue hoy arruinando. Estos alemanes que vinieron a nuestro país traen consigo pensamientos de nazis. Recordemos que desde antes de Hitler ya existía un pensamiento fuerte en Alemania de una supuesta superioridad racial de los germanos sobre otros pueblos, y cuando los alemanes vinieron acá traen esos pensamientos, por lo cual no les dio ningún tipo de remordimiento explotar a los pobres indígenas, y todo esto solapado por el gobierno de Guatemala de aquel entonces. Los indígenas eran brutalmente explotados y se les pagaba con miserias. En ocasiones les pagaban solo dándoles de comer como a los esclavos. Estos alemancillos explotaban hombres, mujeres, niños y ancianos, todos por igual, y se enriquecieron a costa de ellos, pero lo peor está aún por venir y se los contaré ahora mismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Guatemala fue obligada por Estados Unidos a declararle la guerra a Alemania, por lo cual muchos alemanes fueron arrestados y enviados a Estados Unidos. Luego de muchos años, regresaron a Guatemala y al haber sido expropiados estos, tuvieron que ingresar en la política, en donde consiguieron con sus influencias altos cargos. Otto Guillermo Spiegeler Noriega, de ascendencia alemana, fue ministro de Defensa en los años 70. Ricardo Méndez Ruiz, padre también de ascendencia alemana, fue ministro de Gobernación en la época de Ríos Montt. Pues bien, estos malnacidos con sus ideas nazis introdujeron métodos de genocidio en nuestro país, métodos de exterminio para exterminar parte de la población indígena al más puro estilo nazi. Mientras los nazis creían que el judío era usurero de nacimiento, los alemanes políticos en Guatemala
Guatemala creían que el indígena era comunista de nacimiento. La verdad es que no solo en Guatemala ocurrió esto, también ocurrió en la Argentina, en el Brasil y varios países de Latinoamérica. Estos engendros llevaron por todo el mundo sus ideales destructivos, y hoy aún hay gente que les alaba. Bueno, eso es todo, yo me despido y espero les haya gustado. Suscríbanse para más contenido como este.